¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, ahí hay libertad. Se escucha un despertar en tus hijos, en tu iglesia. Vamos a un mover, un despertar. Cuando llena ese lugar hay libertad. Amén, amén. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. ¿Cuántos lo creen? Oh, un mover, un despertar. Cuando llena ese lugar hay libertad. Hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, cantamos. Un mover, un despertar. Cuando llena ese lugar hay libertad, hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad, hay sanidad. Un mover, cuando llena ese lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Hola, bienvenidos amigos de Selah.
Hoy, después de un fin de semana pasado bastante movidito, con alguna problemática que todos conocemos en México, pues esta semana nos tocó un momento de reflexión y orar por todas aquellas personas que estaban en peligro, incluyendo a los malos, porque el Señor nos pidió que oráramos por todos, que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de conocerlo, por el ambiente en el que han vivido, por lo que han hecho. Pero nosotros sí, y es por ello que debemos orar por todas estas personas. Así que acompáñenme. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que hoy te necesitan, Señor, porque podemos llevarles tu palabra. Señor, cuida a nuestro país, cuida a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes. Llénalos de bendiciones, bendiciones que salen desde los corazones de todos los mexicanos. Padre, endereza el camino de nuestro país. Llévalo a ser ese país que es un ejemplo para el mundo, Señor. Cuida a todos tus hijos, Señor, en todo el mundo. En un mundo en el que probablemente estamos viendo todo aquello que hablaste en el libro de Revelaciones a Juan. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hoy llevar tu palabra a más gente. Así sea. Amén. Y les pregunto, ¿alguien conoce la historia de Policarpo de Esmirna? Él murió en el siglo II. Y su historia se denominó La paz en medio del fuego. Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, y a sus 86 años, después de haber predicado el Evangelio por todas partes en el mundo romano, fue capturado por ellos. El procónsul de Esmirna, sintiendo lástima por su edad, le rogó que simplemente maldijera a Cristo para salvarse. Su respuesta quedó grabada en la historia. Tengo 86 años y durante este tiempo le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo maldecir a mi rey que me salvó? Lo que impactó a los testigos no solo fue su muerte en la hoguera, sino la serenidad absoluta con la cual la afrontó. Policarpo no gritó, no profirió ninguna exclamación de odio. Lo único que hizo fue orar dando gracias. Vivió la bienaventuranza al entender que su persecución era el último paso antes de entrar al reino que Jesús le había prometido. Ahora, quiero que se imaginen a los discípulos de Jesús en desbandada. Tras la captura de su Señor, todos sabemos que Juan se mezcló con los soldados y guardias del templo, manteniéndose lo más cerca posible del Señor en todo momento hasta su muerte. Y Pedro estuvo con ellos hasta que se cumplió la profecía de su Señor, al negarlo por tercera vez y darse cuenta de ello. Por lo que, muy triste, regresó al campamento en el Monte de los Olivos. Todos los demás apóstoles
permanecieron ocultos, llenos de miedo durante la madrugada del viernes y todo el día de la crucifixión. Y así también, tanto el sábado como el domingo. 4 de ellos estuvieron en el Monte de los Olivos algún tiempo, incluyendo Simón el Zelota. Y los demás, algunos se fueron a Betania y se encerraron ahí en casa de Lázaro. Pero cuando Jesús resucitó, la promesa que les había hecho se llevó a cabo. Y en ese momento el miedo desapareció. Todavía había un incrédulo que fue Tomás, que decía: yo hasta no ver, no creer. Pero ahora todos ellos, incluido Tomás cuando vio a su Señor resucitado, desapareció el miedo de sus corazones y ahora estaban dispuestos a afrontar cualquier barrera que se enfrentara a su fe. Todos ellos enfrentaron una muerte violenta, excepto Juan. Y estos enemigos de la fe no los pudieron hacer dudar ni una sola vez, porque ellos sabían a dónde se dirigían y no tenían miedo porque aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador en vida. En 2 de Pedro 4, del 12 al 14, se nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Y así llegamos a lo que es la octava bienaventuranza, la que en esta ocasión me toca predicar a mí. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 10, Jesús proclama: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, la última de las 8, nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia y el valor de afrontar la adversidad por mantenernos fieles a ella. Se refiere a todos aquellos que sufren persecución o incomprensión por hacer lo correcto y seguir los mandamientos de Dios. Ser perseguidos por causa de la justicia no significa buscar el conflicto, sino defender lo correcto, incluso cuando ello conlleve incomprensión. De hacer lo correcto hablamos en la pasada prédica que me tocó a mí hablar, y quedamos que cuando dudes, pregúntate qué haría Jesús en tu lugar. Jesús mismo fue un ejemplo de esa entrega. Soportó la incomprensión y el rechazo por el amor a la verdad y al prójimo. Jesús muestra que la auténtica felicidad no se encuentra en la comodidad, sino en ser coherentes con nuestros principios y nuestra fe, aunque ello implique pagar un precio muy alto, incluso nuestra vida en este mundo.
En nuestra sociedad, la justicia sigue un valor por el que muchas personas son marginadas, criticadas o incluso atacadas. Desde quienes defienden los derechos humanos hasta quienes luchan contra la corrupción. Y es el testimonio de aquellos que se mantienen firmes el que nos inspira a no rendirnos. Recordemos que cada vez que defendemos lo justo y lo bueno, aunque cueste, nos estamos acercando al reino de Dios y lo estamos acercando a la tierra. Esta bienaventuranza es el sello de fuego del Sermón del Monte. Jesús no nos llama a ser víctimas, sino conquistadores espirituales, que cuando viven en integridad, chocan inevitablemente con un mundo que a menudo prefiere la oscuridad que la luz. Y esta conquista tiene 3 puntos fundamentales. El primero de ellos es el costo de la coherencia. Ser perseguido por causa de la justicia no significa sufrir por errores propios o por ser conflictivos. Significa que tu vida, al ser justa y honesta, se vuelve un espejo incómodo para quienes viven en la injusticia. Jesús advirtió en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La persecución puede no ser física, pero puede conllevar alguna forma de exclusión, de burlas en contra de nosotros o críticas por no ceder ante la corrupción o la falta de ética de las personas que están a nuestro alrededor. El segundo punto fundamental de esta bienaventuranza es que Jesús nos da una perspectiva histórica. En Mateo 5:12 nos dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al enfrentar oposición por hacer lo correcto, te unes a un linaje muy exclusivo, el linaje de fe. Y este linaje de fe incluye a Elías, a Jeremías y a todos los apóstoles. Así que no estás solo, estás acompañado en el centro de una compañía de verdaderos héroes de la fe. Y el último punto es la recompensa. Está claro, en este pasaje se nos dice que el reino es aquí y ahora. A diferencia de otras bienaventuranzas que prometen algo a futuro, recibirán, serán, esta lo dice en presente, porque de ellos es el reino de los cielos. Posesión actual. El reino pertenece a aquel que prefiere perder su comodidad, su reputación o su empleo antes que perder su integridad ante Dios. Y el otro punto, gozo sobrenatural. El Señor nos pide saltar de gozo. Lucas 6:23. Porque el rechazo del mundo es la confirmación de que perteneces al cielo. Tenemos algunos casos de personas que se aferraron a esta bienaventuranza. En el siglo XX tenemos a Richard Wurmbrand, que escribió El gozo en la celda subterránea.
Richard fue un pastor rumano que pasó 14 años en las prisiones comunistas por predicar el Evangelio. Fue torturado sistemáticamente, pero su testimonio es asombroso. Él contaba que en las celdas más profundas y oscuras sentía la presencia de Dios de forma tan tangible, que se ponía a bailar de alegría ante la incredulidad de sus celadores, que no lo podían comprender. Estaba en un hoyo y él bailaba. Richard decía que el reino de los cielos no era algo que esperaba después de morir, sino era algo que todo cristiano posee en su interior. Así que mientras lo azotaban, él sentía la presencia de Dios cuidándolo. Richard fundó la organización Voz de los Mártires a nivel mundial para demostrar que la persecución no apaga la fe, sino que la purifica como el oro. Otro de los casos que tenemos muy interesante es Dietrich Bonhoeffer. Durante la Alemania nazi, él escribió El costo del discipulado. Este teólogo alemán pudo haberse quedado a salvo en Estados Unidos, donde estaba perfectamente, estudió ahí, no tenía por qué ponerse en peligro, y sin embargo decidió regresar a la Alemania nazi para oponerse por medio de la palabra al régimen de Hitler desde su fe cristiana. Por supuesto que Dietrich fue arrestado y finalmente ejecutado antes de que terminara la guerra. Pero Bonhoeffer vivió la justicia no como un concepto teórico, sino como una acción valiente. En su libro El costo del discipulado, nos escribe que cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. ¿Sí? Para él, la bienaventuranza de los perseguidos es la prueba máxima. Y si Dios te llama y respondes, tienes que tener el corazón dispuesto para dar tu vida por Él. Y es por eso que ante el asombro de tantas personalidades que han perseguido nuestra fe a lo largo de la historia, no entienden lo que nosotros tenemos dentro. La justicia de Dios es amor en acción, y ese amor casi siempre genera resistencia. ¿Qué nos queda? Mantenernos firmes, porque nuestra fidelidad en lo poco y en lo difícil es lo que está construyendo nuestro galardón eterno. Nosotros no tememos en ningún momento la persecución de nuestros ideales, porque se trata de ser fieles al Evangelio y a la justicia. Jesús nos asegura que no estamos solos y que nuestro esfuerzo tendrá recompensa. De ellos es el reino de los cielos. Hoy, sigamos su ejemplo. Confiemos en que nuestra entrega y perseverancia serán bendecidos por Dios. Gracias a todos por escucharnos.